Existe un arte que practican quienes nunca se pierden en el laberinto de las opiniones, quienes atraviesan tormentas de información sin extraviarse, quienes encuentran certezas donde otros solo ven confusión, y ese arte no consiste en acumular más conocimiento, ni en procesar más datos, ni en reaccionar más rápido ante cada estímulo, sino en algo infinitamente más poderoso y completamente contraintuitivo. Consiste en la capacidad de detener el mundo, de vaciar la mente como quien vacía un templo de falsos ídolos, de cuestionar sistemáticamente cada creencia hasta encontrar aquello que resiste todos los embates de la duda. Porque en un mundo donde todos corren hacia conclusiones, donde la velocidad se confunde con sabiduría y la reacción inmediata se celebra como virtud, los verdaderos estrategas del pensamiento practican un movimiento completamente opuesto, un movimiento que René Descartes codificó en el siglo XVII, pero que representa una verdad atemporal. Mientras el mundo te empuja a absorber, ellos filtran. Mientras te exigen opinar, ellos dudan. Mientras celebran la acumulación, ellos reducen todo a lo esencial. Mientras la mayoría construye castillos de arena sobre terrenos pantanosos de medias verdades y suposiciones heredadas, quienes dominan el arte del pensamiento claro, construyen desde cimientos de roca, desde certezas tan sólidas que ninguna tormenta de información puede derribarlas. Y esta diferencia, esta capacidad de pensar con claridad cuando todo a tu alrededor es ruido, de mantener la arquitectura de tu mente ordenada cuando el caos reina fuera, no es un don reservado para genios filosóficos, sino una habilidad que puedes cultivar, un método que puedes practicar, un camino que comienza precisamente donde te encuentras ahora mismo, en medio del caos, rodeado de voces contradictorias, bombardeado por narrativas competitivas, sintiendo quizás esa sensación familiar de estar pensando sin pensar realmente, de estar ocupado mentalmente, sin estar llegando a ninguna parte, porque existe una diferencia abismal entre el ruido mental, que simula pensamiento, y el pensamiento real, que genera claridad, entre la mente que reacciona a cada estímulo, como una hoja al viento, y la mente que se mueve con la precisión de un arquitecto, que conoce exactamente qué estructura está construyendo, y Descartes, ese matemático convertido en filósofo, que se encerró una noche de invierno en una habitación con una estufa para repensar todo lo que creía saber, descubrió algo que los estoicos ya intuían y que Sun Tzu aplicaba en el campo de batalla, que la claridad no surge de añadir más información, sino de eliminar sistemáticamente todo lo que no resiste el escrutinio, que el poder no está en saber muchas cosas, sino en estar absolutamente seguro de unas pocas, que la ventaja estratégica definitiva no la tiene quien más rápido reacciona, sino quien ha construido un sistema de pensamiento tan sólido que sus decisiones emanan naturalmente de principios inquebrantables, y este proceso, este método, que Descartes llamó duda metódica, no es un ejercicio académico, sino una tecnología mental que puedes aplicar cada día, cada vez que te encuentres confundido, cada vez que sientas que tu mente es un campo de batalla donde pelean 1000 voces sin que ninguna gane, cada vez que te des cuenta de que estás operando desde suposiciones que nunca has verificado, desde creencias que absorbiste sin cuestionar, desde mapas mentales que heredaste sin jamás preguntarte si corresponden realmente al territorio que estás intentando navegar, porque aquí está la trampa en la que cae la mayoría. Creen que pensar es reaccionar, que reflexionar es simplemente tener opiniones, que la claridad llegará automáticamente si consumen suficiente contenido de calidad, pero Descartes nos enseña exactamente lo contrario. Nos muestra que el pensamiento real comienza cuando detienes el flujo incesante de inputs, cuando cierras las compuertas de información, cuando te atreves a hacer la pregunta más incómoda y liberadora. ¿Qué pasaría si todo lo que creo saber fuera cuestionable? Si las verdades que parecen más obvias fueran simplemente hábitos mentales tan repetidos que los he confundido con realidad. Si la estructura completa de mi pensamiento estuviera construida sobre arena movediza, y esta pregunta, lejos de ser un ejercicio de escepticismo nihilista que te paraliza, es el primer movimiento de un ajedrez mental que te vuelve invencible, porque, cuando aprendes a dudar sistemáticamente, no para quedarte en la duda, sino para atravesarla hacia certezas genuinas, desarrollas un músculo mental que la mayoría ni siquiera sabe que existe. Adquieres la capacidad de detectar inmediatamente
cuándo estás pensando desde claridad real y cuándo simplemente estás repitiendo patrones, cuándo tus conclusiones emergen de tu propio razonamiento riguroso y cuándo son ecos de voces externas que has internalizado sin darte cuenta, y esto te convierte en alguien completamente diferente. Porque mientras otros son movidos por corrientes de opinión, tú te mueves desde un centro inmóvil de certeza. Mientras ellos cambian de postura con cada nuevo artículo viral, tú permaneces firme, no por terquedad, sino porque has examinado los fundamentos de tu posición y sabes exactamente sobre qué roca estás parado. Y el ejercicio que Descartes nos propone tiene 3 movimientos que parecen simples, pero requieren honestidad brutal. Primero, identificas una creencia que consideras verdadera, algo que das por hecho. Segundo, la sometes al fuego de la duda, preguntándote de dónde viene, qué evidencia real la sostiene, si podrías estar equivocado, si hay perspectivas alternativas, igualmente válidas, que contradigan tu certeza. Tercero, y esto es lo que separa a Descartes del simple escéptico, buscas reconstruir desde cero, buscas encontrar el fundamento sólido, desde el cual puedes edificar, porque el objetivo no es quedarte en la duda perpetua, sino usar la duda como herramienta de limpieza mental, como el fuego que purifica el oro eliminando las impurezas. Y cuando empiezas a practicar este método, algo extraordinario sucede. Comienzas a notar cuántas de tus certezas son en realidad suposiciones nunca examinadas, cuántas de tus opiniones son ecos de lo que escuchaste sin filtro crítico, cuántas de tus decisiones emergen de mapas mentales heredados en lugar de mapas que tú mismo has trazado conscientemente. Y esta toma de conciencia es el inicio de tu verdadero poder intelectual, porque una mente que sabe distinguir entre lo que realmente sabe y lo que simplemente cree que sabe, opera desde un nivel completamente diferente de efectividad estratégica. Imagina por un momento tu mente como una habitación, la habitación en la que Descartes se encerró aquella noche de invierno, y en esa habitación hay muebles, objetos, decoraciones, cada uno representando una creencia, una suposición. Algunos los colocaste tú conscientemente, pero la mayoría simplemente estaban ahí cuando llegaste, heredados de tu familia, de tu cultura, de tu educación, y nunca te has detenido a preguntarte si cada pieza merece estar ahí, si cada creencia resiste el escrutinio, y lo que Descartes te propone no es redecorar sino vaciarla completamente, dejar solo las paredes desnudas, la estructura esencial, y desde ese punto cero, comenzar a introducir de nuevo únicamente aquello que resiste tu examen más riguroso, y este proceso es exactamente lo que practican quienes navegan el caos moderno sin perderse, quienes toman decisiones acertadas una y otra vez, no porque sean más inteligentes, sino porque operan desde fundamentos sólidos, desde principios verificados, desde certezas que han ganado el derecho de llamarse verdades. Y aquí está el ejercicio concreto que puedes comenzar a practicar esta misma noche. Elige un área de tu vida donde sientes confusión, donde tus decisiones no te llevan a ninguna parte. Puede ser tu carrera, una relación, tu enfoque del dinero o la salud. Y en lugar de buscar más información, haz exactamente lo contrario. Toma una hoja en blanco y escribe lo que creo que es cierto sobre este tema, y luego lista todas las creencias que tienes, todas las suposiciones que guían tus decisiones, y cuando termines, toma cada creencia una por una y pregúntate, ¿de dónde viene esto? ¿Quién me lo dijo? ¿Qué evidencia tengo? ¿Podría estar equivocado? ¿He verificado esto personalmente o simplemente lo absorbí? Y marca con un círculo solo aquellas que sobreviven este interrogatorio, solo aquellas que puedes defender con evidencia real, con razonamiento sólido, y observa lo que queda, observa cuántas certezas se revelan como suposiciones nunca examinadas. Y esto no es motivo de desánimo, sino de celebración, porque has comenzado el proceso de construir claridad real, has iniciado la limpieza mental que Descartes practicó y que sigue siendo igual de poderosa hoy, porque aquí está la verdad que los estoicos conocían. El mundo externo siempre será caótico, las opiniones siempre serán contradictorias, la información siempre será abrumadora. No puedes controlar el caos fuera, pero puedes construir un orden impecable dentro, puedes crear una arquitectura mental tan clara que ninguna tormenta externa la perturbe, y esta claridad interna se convierte en tu ventaja estratégica definitiva,
porque mientras otros son arrastrados por cada corriente, tú permaneces centrado. Mientras otros se paralizan ante opciones, tú decides con rapidez porque conoces tus principios. Mientras otros se pierden en debates, tú avanzas porque has hecho el trabajo de establecer fundamentos. Y el segundo ejercicio es el ritual de la reducción, un hábito diario donde practicas el arte cartesiano de simplificar hasta llegar a lo esencial, porque Descartes descubrió algo fundamental. La claridad no surge de la complejidad, sino de la reducción sistemática a lo simple. No emerge de acumular perspectivas, sino de destilar todo hasta encontrar el principio irreducible. Y en tu vida diaria, esto se traduce en preguntarte, cuando te enfrentes a una decisión compleja, ¿cuál es la pregunta más simple en el corazón de esta complejidad? ¿Cuál es el único factor que realmente importa? ¿Qué es lo esencial una vez que elimino todo lo accesorio? Porque la mayoría añade complejidad pensando que eso es sofisticación. Pero los verdaderos maestros del pensamiento hacen exactamente lo contrario. Reducen, simplifican, destilan, no porque sean simplistas, sino porque han desarrollado la capacidad de distinguir lo esencial de lo accesorio, el núcleo de la periferia, la señal del ruido, y esta capacidad de reducir cualquier problema a su forma más simple, sin perder su esencia, es la habilidad más valiosa en un mundo que celebra la complejidad, que confunde lo elaborado con lo profundo, porque como decía Sun Tzu, el estratega superior gana sin luchar, no porque evite el conflicto, sino porque ha simplificado la situación hasta tal punto que la decisión correcta se vuelve obvia, y esto es exactamente lo que consigues cuando combinas la duda metódica con la reducción a lo esencial. Desarrollas una mente que corta a través del ruido como un cuchillo caliente, que ve patrones donde otros ven caos, que encuentra certezas donde otros se pierden, pero existe una trampa que debes evitar. La duda puede volverse compulsiva si no entiendes su propósito. Puedes caer en el error de cuestionar todo perpetuamente, sin nunca llegar a certezas. Puedes convertirte en ese escéptico paralizante que usa la duda como excusa para la inacción. Y Descartes fue muy claro. Dudas para encontrar certeza, no para permanecer en la duda. Limpias tu mente, no para dejarla vacía, sino para llenarla con verdades sólidas. Cuestionas tus creencias, no para no creer en nada, sino para creer únicamente en aquello que resiste todo escrutinio. Porque el objetivo final no es el escepticismo, sino la sabiduría, no es la parálisis, sino la acción fundamentada, no es la confusión perpetua, sino la claridad que te permite moverte en el mundo con confianza. Y la señal de que lo estás usando correctamente es que produces claridad creciente, que tus decisiones se vuelven más nítidas, que sientes menos ansiedad, porque has reducido la incertidumbre a sus componentes manejables, has identificado qué puedes controlar y qué debes aceptar. Has distinguido entre preguntas que tienen respuesta y preguntas que son simplemente especulaciones, y este proceso no es algo que haces una vez, sino algo que practicas continuamente, un hábito que cultivas hasta que se convierte en tu modo natural de operar. Porque así como un escultor no crea una obra maestra en un día, sino que trabaja la piedra diariamente, tú trabajas tu mente diariamente, pensamiento a pensamiento, creencia a creencia, revelando la claridad que estaba oculta bajo capas de condicionamiento. Y el tercer ejercicio es la práctica del cogito inverso, una inversión del famoso pienso, luego existo, que te permite anclar tu pensamiento en certeza, incluso en medio de la incertidumbre más absoluta, y funciona así. Cuando te encuentres perdido en un mar de opiniones contradictorias, cuando no sepas en qué creer, cuando cada fuente diga algo diferente, no busques más información externa, sino haz este movimiento radical hacia adentro. Pregúntate, ¿qué es lo que puedo verificar directamente? ¿Qué he experimentado personalmente? ¿Qué puedo observar sin intermediarios? ¿Qué sé porque lo he vivido, no porque me lo hayan contado? Porque Descartes llegó a su certeza fundamental, no añadiendo más argumentos, sino reduciendo todo, hasta encontrar algo irrefutable, la existencia de su propio pensamiento, y aunque tú quizás no estés buscando fundar un sistema filosófico completo, el principio se aplica perfectamente. Tu experiencia directa, lo que has verificado personalmente, eso constituye tu roca de certeza, tu punto de partida inexpugnable, y desde ahí puedes comenzar a construir con confianza,
Puedes empezar a añadir capas de conocimiento que se apoyen en esa base sólida, y cuando comienzas a operar desde este principio, cuando anclas tu pensamiento en tu experiencia directa en lugar de en opiniones heredadas, desarrollas una confianza que no puede ser sacudida por las modas intelectuales, porque no estás operando desde lo que te dijeron, sino desde lo que has comprobado. No estás defendiendo teorías ajenas, sino reportando observaciones propias. Y esto te da una autoridad natural, una solidez que otros perciben, porque hablas desde conocimiento real, no desde conocimiento prestado. Y aquí está otra verdad que Descartes intuía. Tu cerebro busca desesperadamente certeza. Está diseñado para crear patrones, incluso donde no los hay. Y si no le das certezas fundamentadas, tu mente llenará el vacío con pseudocertezas, con dogmas prestados, con ideologías adoptadas sin examen. Y esto explica por qué tantas personas se aferran ferozmente a creencias que nunca han examinado. No es porque esas creencias sean verdaderas, sino porque representan la única estructura que su mente ha encontrado para organizar el caos, y renunciar a ellas, sin tener algo sólido, con qué reemplazarlas, produciría ansiedad insoportable. Por eso, el método cartesiano es tan poderoso. No te pide que renuncies a tus certezas, sin darte nada a cambio, sino que te propone un camino sistemático para construir certezas reales, para reemplazar la pseudoclaridad con claridad auténtica. Y este proceso requiere coraje, porque implica atravesar un periodo de incertidumbre, implica sostener la tensión de no saber mientras examinas, implica resistir la tentación de agarrarte a cualquier respuesta rápida. Pero este coraje, esta capacidad de sostener la incertidumbre mientras buscas verdades sólidas, es precisamente lo que separa a los pensadores verdaderos de quienes simplemente consumen pensamiento ajeno. Y el cuarto movimiento es la disciplina de la suspensión del juicio, una práctica que combina el método de Descartes con la epoché de los estoicos. Y funciona así: cuando te encuentres con una nueva idea, en lugar de saltar inmediatamente a «estoy de acuerdo» o «estoy en desacuerdo», practica el arte más difícil. Suspende tu juicio. Mantén la proposición en tu mente sin adoptarla ni rechazarla. Examínala desde múltiples ángulos. Pregúntate qué tendría que ser cierto para que funcionara y qué tendría que ser cierto para que fallara. Dale espacio para revelar sus verdaderas implicaciones antes de decidir si merece ser incorporada a tu sistema de pensamiento, porque aquí está el error que comete la mayoría. Creen que pensar rápido es pensar bien, que tener una opinión inmediata es señal de inteligencia, cuando en realidad es a menudo señal de pensamiento superficial, de una mente que opera desde patrones reactivos. Y los grandes pensadores estratégicos hacen exactamente lo contrario. Ralentizan, pausan, crean espacio entre el estímulo y la respuesta, no porque sean lentos, sino porque son rigurosos, no porque no puedan decidir rápido, sino porque prefieren decidir bien. Y esta capacidad de suspender el juicio, de sostener múltiples posibilidades simultáneamente sin colapsar prematuramente hacia una conclusión, es quizás la habilidad más contraintuitiva y más valiosa del pensamiento claro, porque te permite ver lo que otros se pierden, considerar opciones que otros descartan demasiado rápido, mantener flexibilidad mental cuando otros ya se han encerrado en posiciones fijas. Y en términos prácticos, esto significa que cuando alguien te presente una idea que contradice tus creencias, en lugar de activar automáticamente tu modo defensivo, haces este movimiento cartesiano. Te preguntas: ¿y si esto fuera cierto? ¿Qué implicaría? ¿Cómo cambiaría mi comprensión? ¿Qué evidencia me haría cambiar de opinión? Y estas preguntas, aunque incómodas, son el precio de la verdadera claridad, porque una mente que no puede cambiar ante nueva evidencia no es una mente clara, sino una mente cerrada. No es una mente fuerte, sino una mente rígida. Y la rigidez mental es debilidad disfrazada de fortaleza, porque lo verdaderamente fuerte no es lo que no puede doblarse, sino lo que puede doblarse sin romperse. No es lo que resiste ciegamente, sino lo que se adapta inteligentemente. Y esto nos lleva al quinto elemento, la práctica del inventario de certezas, un ejercicio que realizas periódicamente, donde divides una página en 4 cuadrantes. Lo que sé con certeza, lo que creo que es probable, lo que simplemente no sé, y lo que pensé que sabía pero ahora dudo. Y el simple acto de clasificar tus creencias así, de admitir honestamente qué nivel de certeza tienes sobre cada dominio, transforma radicalmente tu relación con el conocimiento,
porque la mayoría opera como si todo lo que piensan fuera igualmente cierto, como si sus suposiciones sobre el mercado laboral tuvieran el mismo nivel de certeza que las leyes de la física, y esta confusión de niveles de certeza genera decisiones pobres, produce ansiedad innecesaria, porque defiendes con ferocidad posiciones sobre las que deberías mantener humildad, y te aferras con rigidez a creencias que deberías sostener con ligereza, y el ejercicio del inventario corrige esto radicalmente, te obliga a ser honesto sobre qué sabes realmente versus qué simplemente supones, te permite identificar áreas donde estás operando desde mapas mentales obsoletos, y lo más liberador, te permite decir, no lo sé, sin sentir que eso te hace débil, porque has entendido lo que Descartes entendió y lo que Sócrates proclamaba, que reconocer tu ignorancia no es debilidad, sino la primera señal de sabiduría, y esta honestidad, paradójicamente, te da más credibilidad que la falsa certeza, porque cuando dices, esto lo sé con seguridad, porque lo he verificado, las personas te creen, y cuando dices, esto simplemente no lo sé, te respetan, pero cuando proclamas certeza, sobre todo pierdes credibilidad, te conviertes en ruido, en lugar de señal, y ahora es momento de integrar todo en una visión coherente, porque Descartes no nos dio solo un método filosófico, sino una tecnología de pensamiento, un sistema operativo mental basado en 3 pilares. Primero, la duda sistemática como herramienta de limpieza, no como actitud permanente, sino como práctica regular que elimina creencias tóxicas y suposiciones erróneas. Segundo, la reducción a lo esencial como principio de simplicidad, esa capacidad de destilar cualquier complejidad hasta encontrar su núcleo irreducible. Y tercero, la construcción desde certezas verificadas como método de arquitectura mental, esa práctica de edificar únicamente sobre fundamentos que has comprobado. Y cuando estos 3 pilares operan en armonía, desarrollas algo extraordinario, una mente que no puede ser manipulada fácilmente, que no se deja arrastrar por modas intelectuales, que mantiene su dirección incluso cuando los vientos soplan en direcciones contradictorias, porque has desarrollado tu propio compás interno, has calibrado tus propios instrumentos de navegación, has trazado tu propio mapa basado en exploraciones reales. Y esta independencia mental fundamentada en rigor, no es arrogancia sino madurez cognitiva, es el estado natural de una mente que ha hecho el trabajo de examinarse, de cuestionar sus fundamentos, de reconstruirse conscientemente. Y desde este estado, tus decisiones cambian de naturaleza. Ya no son reacciones automáticas, sino respuestas consideradas que emergen de tu sistema de valores claramente articulado. Ya no son movimientos erráticos, sino pasos medidos en una dirección que has elegido conscientemente. Y sí, te equivocarás todavía, porque la claridad no garantiza omnisciencia, pero tus errores serán diferentes. Serán errores honestos, equivocaciones basadas en tu mejor razonamiento, y cuando te equivoques, tu sistema de pensamiento te permitirá detectarlo más rápido, ajustar más ágilmente, aprender más profundamente, porque has construido la infraestructura mental para la corrección de errores, para la actualización de creencias, para la evolución continua, y esto es lo que Descartes realmente nos legó. No conclusiones filosóficas que debemos aceptar, sino un método que podemos aplicar perpetuamente, no un sistema cerrado de verdades absolutas, sino un proceso abierto de investigación rigurosa, no la respuesta final, sino las preguntas correctas. Y las preguntas correctas valen infinitamente más que 1000 respuestas equivocadas, porque una buena pregunta abre posibilidades, mientras que una mala respuesta cierra puertas. Y el último ejercicio que une todo esto es lo que llamaremos los 5 minutos cartesianos, un ritual diario tan simple que parece trivial, pero tan poderoso que transformará tu relación completa con el pensamiento. Cada día, en el momento que elijas, tomas 5 minutos para preguntarte 3 cosas. ¿Qué di por hecho hoy sin verificarlo? ¿Qué conclusión alcancé sin examinarla realmente? ¿En qué momento reaccioné en lugar de reflexionar? Y simplemente observas, sin juicio, sin culpa. Simplemente notas dónde operaste en piloto automático, dónde tu mente tomó atajos, y al hacer esta observación diaria, al traer luz consciente sobre tu proceso de pensamiento, comienzas a desarrollar lo que los estoicos llamaban prosoche,
esa atención vigilante sobre tu propia mente, esa capacidad de observar tus pensamientos mientras piensas, y esta metaconciencia, es el verdadero secreto del pensamiento claro, porque no puedes cambiar patrones que no puedes ver, no puedes corregir errores que no detectas. Y los 5 minutos cartesianos convierten lo invisible en visible, lo inconsciente en consciente, lo automático en deliberado, y con el tiempo esta vigilancia se vuelve natural, comienzas a notar en tiempo real, cuando estás dando algo por hecho, cuando estás saltando a conclusiones, y en ese momento tienes la opción de pausar, de examinar, de elegir conscientemente, en lugar de reaccionar automáticamente. Y esta opción, este espacio entre estímulo y respuesta, que Viktor Frankl identificó como el lugar de la libertad humana, este es el don que Descartes nos ofrece, porque en ese espacio vive tu verdadero poder. Ahí reside tu capacidad de dirigir tu mente, en lugar de ser dirigido por ella. Y mientras practicas esto, algo más ocurre. Desarrollas paz mental, no la paz de quien ignora los problemas, sino la paz de quien los ve claramente, no la tranquilidad de la ignorancia, sino la serenidad de la comprensión, porque la ansiedad y la confusión son hermanas, ambas nacen de la niebla mental, pero cuando has limpiado tu mente, cuando has reducido tus creencias a lo esencial, cuando has construido desde certezas verificadas, experimentas una claridad que se siente físicamente como calma, como solidez, como estar parado firmemente sobre tierra sólida. Y esta sensación no es un subproducto accidental, sino una consecuencia natural del pensamiento claro, porque tu sistema nervioso reconoce cuando tu mente tiene coherencia interna, cuando tus creencias están alineadas, cuando tus decisiones emergen de principios claros, y responde con esa sensación que llamamos paz, y quizás sea esto, más que cualquier ventaja estratégica, lo que hace que el método cartesiano valga la pena. Te devuelve a ti mismo, te regresa al centro de tu propia experiencia, te recuerda que no tienes que ser arrastrado por cada corriente de opinión, que puedes y debes pensar por ti mismo, rigurosamente, sistemáticamente, honestamente, y que cuando lo haces, descubres que la claridad siempre estuvo disponible, simplemente estaba oculta, bajo capas de pensamiento prestado, de creencias heredadas, de suposiciones nunca examinadas. Y ahora que has comenzado a limpiar esas capas, la invitación es continuar, es hacer de esto no un ejercicio único, sino un modo de vida, es aplicar estos principios, no ocasionalmente sino constantemente, porque el caos no desaparecerá. El mundo no dejará de ser complejo, pero tú puedes desarrollar esa cualidad rara de quien piensa con claridad en medio de todo eso, de quien mantiene su dirección cuando todos los demás dan vueltas perdidos, de quien encuentra certezas cuando todos los demás se ahogan en relativismo. Y si esto resuena contigo, si reconoces que tu mente merece esta disciplina, entonces toma lo que hemos explorado no como información para consumir, sino como práctica para implementar, no como teoría para admirar, sino como método para aplicar, porque el conocimiento sin aplicación es entretenimiento. La claridad sin práctica es fantasía, y tienes todo lo necesario para comenzar ahora mismo, esta noche, con esos 5 minutos cartesianos, con ese inventario de certezas, con esa duda metódica, aplicada a una creencia que guía decisiones importantes, y al hacerlo te unirás a esa línea de pensadores que atraviesa los siglos, desde Sócrates cuestionando en Atenas, hasta Descartes, en su habitación invernal, hasta los estoicos practicando atención sobre su propio proceso mental, esa tradición de quienes entienden que el campo de batalla más importante no está afuera, sino adentro, que la claridad mental es el fundamento de toda efectividad en el mundo, que antes de intentar cambiar cualquier circunstancia externa, debes ordenar tu paisaje interno, porque desde la claridad todo es posible, desde la confusión, incluso lo simple, se vuelve complicado, y tú, que has llegado hasta aquí, que has seguido este hilo de razonamiento, ya has demostrado que tienes lo que se requiere, que posees la paciencia, la curiosidad, el hambre de claridad que distingue a quienes están dispuestos a hacer el trabajo real, y el trabajo real nunca es fácil, pero siempre vale la pena, porque al final del camino no te espera un título, sino algo infinitamente más valioso, una mente que conoces, que entiendes, que has examinado, una mente que has limpiado de lo que no pertenece, que has equipado con herramientas de pensamiento riguroso, que has entrenado para distinguir verdad de ilusión, señal de ruido, esencial de accesorio,
Y esa mente, tu mente operando desde su máxima claridad, esa es la herramienta más poderosa que jamás poseerás, más valiosa que cualquier recurso externo, más fundamental que cualquier ventaja material, porque es la fuente de la cual emergen todas tus decisiones, toda tu capacidad de navegar el mundo con efectividad y propósito. Así que, si hay un momento para comenzar, ese momento es ahora. Si hay una práctica que merece tu compromiso, es esta. Si hay una inversión que garantiza retornos infinitos, es la inversión en la claridad de tu propio pensamiento. Porque en un mundo que celebra la velocidad, tú serás quien posee precisión. En un mundo que premia el volumen, tú ofrecerás sustancia. En un mundo que se pierde en complejidad, tú encontrarás lo esencial, y esa será tu ventaja. No porque seas más inteligente, sino porque has hecho el trabajo que otros evitan. No porque tengas dones especiales, sino porque has cultivado disciplinas que otros consideran innecesarias. Y la ironía hermosa es que este trabajo que parece difícil, resulta ser el camino de menor resistencia, porque mientras todos los demás luchan contra la confusión, contra la ansiedad, contra la parálisis de no saber qué pensar, tú fluyes desde certezas que has construido, decides desde principios que has verificado, actúas desde una claridad que has ganado pensamiento a pensamiento, y este estado de claridad mental, que Descartes nos mostró cómo alcanzar, no es el final del viaje sino el comienzo real, porque solo cuando puedes pensar claramente comienzas verdaderamente a vivir, solo cuando has ordenado tu mente interior, puedes ordenar tu vida exterior, solo cuando has encontrado certeza en el caos interno, puedes navegar el caos externo con maestría, y ese es el secreto que guardan quienes parecen poseer una ventaja injusta, quienes toman decisiones acertadas con más frecuencia, quienes mantienen su dirección cuando otros pierden la suya. No es que conozcan más o sean más inteligentes, es simplemente que piensan más claramente, que han limpiado sus mentes del ruido que paraliza a otros, que han construido sistemas de pensamiento sólidos, mientras otros operan desde fragmentos contradictorios, que han hecho el trabajo cartesiano de cuestionar, reducir y reconstruir hasta que su arquitectura mental puede sostener el peso de la realidad sin colapsar, y esa arquitectura, ese sistema de pensamiento claro que has comenzado a construir, desde el momento en que decidiste leer esto hasta el final, ese es tu verdadero legado, tu herramienta definitiva, tu ventaja perpetua en un mundo que cada vez valorará más la claridad, porque cada vez tendrá menos de ella. Y si decides continuar este camino, si eliges hacer de la claridad mental tu práctica diaria, entonces encontrarás que cada área de tu vida comienza a transformarse, no porque la claridad resuelva mágicamente problemas externos, sino porque te equipa con la capacidad de ver los problemas correctamente, de formular las preguntas adecuadas, de distinguir lo que puedes cambiar de lo que debes aceptar, de actuar donde la acción es efectiva y de soltar donde el control es ilusión. Y esta sabiduría práctica, que emerge de la claridad mental, es lo que Descartes realmente nos ofreció, no fórmulas filosóficas para memorizar, sino un método viviente para aplicar, no verdades finales para aceptar, sino un proceso perpetuo de investigación. Y ahora, es tuyo, este método es tuyo, estas prácticas son tuyas, y lo único que queda es la decisión más simple y más importante. Comenzarás hoy mismo a pensar con claridad. ¿Tomarás esos 5 minutos cartesianos esta noche? ¿Escribirás ese inventario este fin de semana? ¿Aplicarás la duda metódica a esa creencia que guía decisiones importantes? Porque la claridad no espera, no posterga, no promete que mañana será más fácil. La claridad te invita ahora, te llama desde la confusión presente, te susurra que hay un camino mejor que reaccionar y asumir, y ese camino, aunque requiere esfuerzo inicial, aunque exige honestidad brutal, aunque implica sostener la incomodidad de cuestionar creencias que pensabas sólidas, ese camino es el único que conduce a la libertad real, a la efectividad genuina, a la paz mental que surge, no de ignorar la complejidad, sino de comprenderla claramente, de verla sin distorsiones, de navegarla con mapas verificados. Y cuando llegues ahí, cuando experimentes esa sensación de claridad absoluta sobre una cuestión que antes te confundía, cuando notes cómo una decisión emerge naturalmente de principios establecidos conscientemente, cuando sientas esa solidez interna de quien sabe exactamente sobre qué terreno está parado, entonces entenderás por qué Descartes dedicó su vida a este método,
por qué los estoicos practicaban atención sobre su pensamiento, por qué Sun Tzu insistía en conocerte antes de conocer al enemigo, porque todos sabían la misma verdad fundamental, que el mundo externo será siempre incierto, caótico, impredecible, pero que el mundo interno puede ser ordenado, clarificado, dominado, y que desde ese centro de claridad interior puedes enfrentar cualquier tormenta exterior, no porque las tormentas dejen de existir, sino porque has construido un refugio inquebrantable dentro de ti mismo, una fortaleza mental que ninguna circunstancia puede derribar, y esa fortaleza está hecha de fundamentos de verdad verificada, de estructuras de razonamiento riguroso, de arquitectura mental que has diseñado pensamiento a pensamiento, y ahora que conoces el camino, que tienes las herramientas, que entiendes el método, lo único que queda es caminar, es practicar, es aplicar día tras día, hasta que el pensamiento claro no sea algo que haces, sino algo que eres, hasta que la claridad mental sea tu estado natural, hasta que mirar a través del caos para ver la estructura subyacente sea tan automático como respirar. Y ese día, cuando llegue, te darás cuenta de que no has añadido algo nuevo, sino que has removido todo lo que no era tuyo, todas las voces prestadas, todas las creencias heredadas, todas las suposiciones nunca examinadas, y lo que queda, esa esencia pura de tu pensamiento, operando desde su máxima claridad, eso es quien realmente eres, eso es tu mente liberada del ruido, y desde ese lugar todo fluye naturalmente, las decisiones se vuelven obvias, los caminos se iluminan, los problemas se reducen a elementos manejables, y tú, finalmente, te conviertes en el arquitecto consciente de tu propia experiencia, en lugar de ser víctima de patrones que nunca elegiste, y esa transformación, ese paso de la confusión a la claridad, del pensamiento reactivo a la reflexión rigurosa, esa es la promesa real del método cartesiano. No te promete omnisciencia ni infalibilidad, pero te promete algo mejor, que pensarás, realmente pensarás, en lugar de simplemente reaccionar, que sabrás distinguir entre lo que conoces y lo que asumes, que construirás tu vida desde fundamentos elegidos conscientemente, y esa promesa, cumplida día tras día, a través de práctica disciplinada, te convierte en alguien radicalmente diferente, en alguien que navega el caos sin perderse, que mantiene claridad cuando otros se confunden, que encuentra certezas cuando otros se ahogan, y ese alguien, esa versión de ti operando desde máxima claridad mental, ese es quien estás destinado a ser. Ese es quien has comenzado a convertirte desde el momento en que decidiste que tu pensamiento merece este nivel de atención. Y el viaje continúa, paso a paso, pensamiento a pensamiento, claridad tras claridad, y en cada momento tienes la opción de elegir conscientemente, de pensar rigurosamente, de construir sistemáticamente, y cada vez que eliges la claridad, cada vez que practicas el método, te vuelves más fuerte, más claro, más tú mismo, hasta que un día miras atrás y apenas reconoces a la persona que solías ser, esa versión confundida que operaba sin mapas, que reaccionaba sin reflexionar, y agradeces el momento en que decidiste que había un camino mejor, que empezaste a pensar con claridad en un mundo caótico, que te convertiste en uno de esos pocos que poseen la visión, la intención y la dirección que el caos nunca puede robar.